Mientras tanto, en la Matrix. Tus minutos semanales para entender mejor esta simulación en la que vivimos. Todo acá, en un mismo podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a esta edición especial del podcast Mientras tanto en la Matrix. Nosotros somos, en mi caso, quien habla Lucio Manizalda Pastor y me acompaña en esta oportunidad Emilce López. Somos ambos parte del Observatorio de Política Internacional, perteneciente al Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y Medio Ambiente del CERIMA, sito en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta ocasión tenemos la oportunidad de poder charlar con Luciana Serrano Parra, que es politóloga graduada de la Universidad Mayor de San Simón. Ha realizado sus estudios de maestría en la Universidad, y aquí viene, Hradec Králové, espero haberlo dicho correctamente, ahora me lo va a corregir, de República Checa. Y actualmente está, como decíamos, cursando además el doctorado de estudios latinoamericanos en esa misma universidad, es doctoranda allí. Sus intereses de investigación incluyen la derecha radical, grupos de interés, la relación entre política y religión, y además están situados geográficamente, están específicamente en América Latina y Europa Central, ambas regiones sobre las que justamente le vamos a preguntar ahora brevemente en la entrevista. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí, Luciana, y buenas tardes. Estamos además con una diferencia horaria significativa entre ambos países. Sí, muchas gracias, Lucio y Emilce, por invitarme, de verdad. No, por favor, es un gustazo. Entonces decíamos, bueno, vamos a preguntarte entonces justamente en función de las dos regiones en las cuales están centrados tus estudios y sobre estos grupos de interés y grupos religiosos. En primer lugar, la primera pregunta con la que quisiéramos iniciar este encuentro es recordar que a principios de este año estuviste presente en las jornadas de política internacional que organizamos también con el observatorio, más bien con el centro de estudios, con el CERIMA, y allí estuviste disertando acerca de justamente los grupos religiosos y específicamente en Latinoamérica y algunas modalidades que habías determinado, algunas tipologías que habías identificado en cuanto a sus formas de construcción de influencia política en la región, que además se diferenciaban entre sí según si eran católicos o grupos más vinculados a las iglesias evangélicas, en las estrategias que seguían y su actuación como grupos de interés o grupos religiosos específicamente. Sobre estos temas entonces que ya nos habías comentado, para también recuperar un poco ese hilo de lo que habías presentado, queríamos hacerte dos preguntas. Primero, si ha cambiado algo desde entonces, es decir, si tu investigación ha avanzado desde ese momento, si has descubierto algo nuevo que quieras compartir con nosotros. Y en segundo lugar, una pregunta quizás un poco más general, que es que si viendo todo esto que habías estado identificando acerca de las formas de construcción de influencia y demás, si dirías que hoy nos encontramos en América Latina, por lo menos en la región, con una influencia religiosa creciente para la hechura de políticas públicas, o si en realidad se trata de un fenómeno que en realidad es constante, siempre estuvo igualmente presente, entonces si esto ha variado o no, si hay más o menos, y qué dirías vos desde lo que estás estudiando. Perfecto, gracias por las preguntas y sí, bueno, han cambiado algunas cosas desde la presentación del semestre pasado. En realidad, la presentación iba más como a ver de qué manera se podían estudiar los movimientos religiosos en América Latina y pues bueno, también la literatura dedicada a grupos de interés en realidad en América Latina es un poco escueta, ¿sí? Entonces era un poco complicado ver si realmente podíamos ver a los grupos de interés religiosos como tal. Y eso es algo que estoy viendo que debo utilizar esto como una metodología específica. ¿Por qué? Porque me ayuda a poder sacar datos específicos. Sí, hay muy buenos trabajos sobre la influencia de los grupos religiosos en América Latina, pero los trabajos que se han hecho han sido muy descriptivos y sería súper interesante tener más y más datos, ¿no? Justamente con lo que está relacionado a tu segunda pregunta. O sea, ¿esto realmente pasa? ¿Será que hay una influencia religiosa creciente o es algo que siempre ha estado constante? Y para eso es bueno también ver literatura de otros lugares para ir viendo cómo podemos aplicarla, ¿no? O qué podemos hacer en el caso latinoamericano. Entonces, claro, lo que es interesante en América Latina es que primero es una región que es muy religiosa, siempre ha sido muy religiosa, con la presencia de la Iglesia Católica, sobre todo, pero el espacio ha ido cambiando. Entonces, el hecho de que ese espacio ha ido cambiando hace que la Iglesia Católica reaccione de una manera,
¿sí? A ese cambio o esa pérdida de monopolio. Y la iglesia protestante, por su parte, también tiene otro tipo de estrategias. Por eso es interesante verlas como grupos de interés. Si ya no, em, no solamente como un grupo, digamos, de presión, no solamente como un grupo una institución que está ahí y ya, sino como grupos de interés que pueden afectar, por ejemplo, políticas públicas. Son datos que no tenemos específicamente, ¿no? O sea, si realmente los grupos de interés afectan las políticas públicas. Entonces, lo que ha estado pasando es que sí, o sea, sí hay una interferencia religiosa que es más y más fuerte en América Latina, y esto también como una reacción a, digamos, a la aparición de otro tipo de grupos o de movimientos sociales más bien. Por ejemplo, los movimientos sociales feministas. em, entonces, esto hace que la, los grupos de interés religiosos se vuelvan un poco más em, radicales. Porque, por ejemplo, en Europa esto es diferente, ¿sí? Como que los grupos de interés religiosos tienen que tomar otro tipo de medidas. Sí, entonces, más bien acá, los grupos de interés religiosos se hacen menos y menos radicales con el tiempo porque necesitan acoplarse un poco a lo que está pasando a la realidad europea, ¿no? Pero también esto depende de si hablamos de Europa occidental o Europa central, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Polonia, sí, los grupos de interés religiosos o la iglesia en sí, sí se hace más radical, la iglesia católica. Pero, por ejemplo, en otros lugares, como en Países Bajos, la iglesia o los grupos de interés religiosos tienen que ser menos y menos radicales para poder de alguna manera sobrevivir. Ujú. Y lo interesante es que en América Latina, entonces pasa al revés, ¿sí? Más bien se radicalizan y toman un espacio más radical, un discurso más radical, para poder ir participando, tomando, por ejemplo, espacios en la sociedad que quizás incluso partidos políticos no toman. Sí, por eso hacen mucho más ruido, y eso es lo interesante. Y también afectan políticas públicas o cómo los gobiernos de turno van a reaccionar sobre ciertas políticas públicas, si las van a aceptar o no. eh, sí, entonces eso es importante y es algo que ha estado cambiando, ¿no? Con el tiempo. Pero la idea es buscar más datos, sí es la idea principal, o sea, ver si realmente funcionan como grupos de interés, buscar datos con los que realmente podamos medir el nivel de interferencia que existe sobre la política latinoamericana por parte de los grupos de interés religiosos. Bueno, y siguiendo con esta línea, muchas veces se asocia a los grupos religiosos acá en la región con políticas de derecha. Si bien sus alianzas tradicionales e incluso las que parecen prevalecer en la actualidad podrían considerarse de esa extracción, Pablo Semán, un sociólogo bastante reconocido acá en Argentina, destaca que partidos de izquierda como él, por ejemplo el PT de Brasil, lograron aliarse con estos grupos en su momento. ¿Considerás que es relevante distinguir cuanto menos entre grupos católicos y grupos evangélicos para poder explicar estas alianzas posibles? Sí, o sea, definitivamente hay que hacer esa diferencia, ¿sí? Primero porque, por ejemplo, a la Iglesia Católica casi la podemos analizar como una unidad, sí, eso es un poco más fácil. Entonces, se puede analizar casi como una unidad. En cambio, la Iglesia evangélica, la Iglesia protestante, tiene demasiadas ramas. Sí, o sea, un protestantismo, el clásico, está el pentecostal, el neopentecostal, y todas esas han actuado frente a la política de una manera diferente, sí, de una manera específica. Por ejemplo, la iglesia pentecostal en su momento, pues
era más bien apolítica, ¿sí? O sea, era una iglesia que trataba de no, o más bien como que movía a sus feligreses a no participar, si no era importante, no era algo que había que hacer. En cambio, la neopentecostal es completamente diferente. Se basa más, trata de buscar espacios de élite, trata también de empujar a sus feligreses a participar en política, tienen estrategias completamente diferentes. Ahora sí, generalmente em, se, se- se hace esta conexión entre los grupos de interés religiosos o las instituciones religiosas y partidos de derecha, ¿verdad? Pero em, las dos iglesias funcionan de una manera diferente. Entonces, esa unión, por ejemplo, entre el PT o la manera en que el PT logra tener el apoyo de ciertos de los grupos protestantes, es en realidad porque por la estrategia de los grupos protestantes en sí. O sea, son ellos los que tratan de llegar, ¿sí? De cubrir y tomar espacios. Es algo que también pasa ahora en México con López Obrador, ¿sí? También tiene el apoyo de la iglesia pentecostal, neopentecostal, y es porque en realidad la estrategia que tienen estos grupos de interés religioso, sí, esa es su estrategia. Y eso es lo interesante. Sí, sí, o sea, se puede ver, si lo vemos desde el espacio, por ejemplo, del partido político, del partido de gobierno, se puede ver de esa manera cómo logro que estos grupos se unan a lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Pero también, que es lo que a mí me interesa, es ver qué estrategia en realidad toman los grupos de interés en ese caso. O sea, ¿por qué de pronto es que pueden unirse a un partido como el PT y después apoyar a Bolsonaro? ¿Sí? Este tipo de cosas. Quiere decir que es la estrategia del grupo de interés la que cambia. Claro, es más un mérito del grupo de interés que de los grupos, digamos, de izquierda que buscan acercarse a ellos. Hace poquito había también, hace un par de años creo, Maduro había inaugurado una universidad evangélica, creo, allá en Venezuela. Entonces también quizás sea más mérito de los grupos de interés mismos religiosos que de los mismos gobiernos, es lo que estaría sugiriendo Luciana. Sí, correcto. O sea, es justamente lo que quiero ver o lo que a lo que mi trabajo va, ¿sí? Que es ver al grupo de interés como el objeto de estudio, ¿sí? ¿Qué estrategias tienen ellos y por qué? Porque sí, se ha ido cambiando mucho. O sea, por ejemplo, incluso en Bolivia, ¿no? O sea, tienes una iglesia católica que, digamos, apoyaba a Evo Morales en un punto y después se da la vuelta, de pronto ya no, de pronto la iglesia católica o la iglesia protestante tienen sus estrategias específicas y tienen méritos, ¿sí? Logran de alguna manera ocupar ese espacio público, de alguna manera meterse a espacios de toma de decisión y es lo que yo veo es que es más un mérito eso del grupo de interés que digamos del partido de gobierno en sí, ¿sí? Porque eso va cambiando, ¿sí? Y el grupo de interés, y ahí también hay que ver cuáles son los que son exitosos, ¿no? Por eso es que la iglesia también neopentecostal ha empezado a tener más y más fuerza en nuestra región porque sus estrategias son exitosas, sí funcionan, a pesar de que no, no tienen todavía el mismo poder que la Iglesia Católica o la misma cantidad de feligreses, igual llegan a ser más exitosos, llegan a hacer mucho más ruido, ¿sí? Y más influyentes. Clarísimo. Bueno, ahora con la siguiente pregunta nos vamos a intentar mover un poco regionalmente, nos vamos para Europa. Y al respecto queríamos hacerte una consulta sobre algo que nos había llamado bastante la atención, y es que hacía un tiempo, en el año 2019 había salido publicado un artículo que causó algún grado de revuelo, fue en el Times de Nueva York, que habían sacado un artículo en el cual se comentaba que grandes proporciones de los fondos destinados del Programa Agrícola Común de la Unión Europea, orientados hacia Europa del Este, acababan en manos
de algunos plutócratas locales, puntualmente Orbán, por ejemplo, en el caso de Hungría, pero que muchas veces estaban vinculados a este tipo de liderazgos populistas, asociados con lo que usualmente identificamos como derechas radicales en Europa Central, que entendemos que es uno de los temas que estás analizando. Entonces queríamos consultarte acerca, sabiendo este tipo de cosas, que además era identificado en ese artículo en particular, a partir de algunas entrevistas señalaban que en realidad esto parece ser una estrategia incluso de la Unión Europea, como manera para apaciguar estos gobiernos que usualmente tienen posturas más bien euroescépticas. Entonces, que viene a ser una especie de transferencias de renta para mantener a estos grupos como menos radicalizados justamente. Entonces te queríamos consultar acerca de este tipo de estrategias de parte de las derechas radicales de la Unión Europea, también como estrategia de la Unión Europea, digamos, de los dos lados. Así como recién hablamos de estrategias desde los partidos y desde los grupos de interés, en este caso desde la Unión Europea y las derechas radicales, las estrategias de ambos, este tipo de accionar de free rider en el cual se apropian de recursos que son de la Unión y al mismo tiempo de una Unión que a su vez también estarían apuntando a debilitar o erosionar. No sé si la pregunta se entiende, pero digamos, ¿qué estrategias están aplicando este tipo de grupos y qué estrategias aplica también la Unión para mantenernos en línea y estos grupos para extraer recursos de la Unión? Sí, bueno, entonces la Unión Europea trata mucho de ganar un espacio en Europa Central. Europa Central aquí es más entendida como Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría. Hay diferentes definiciones, ¿sí? Pero en estos 4 países, la Unión Europea no es muy popular, ¿sí? No es muy popular, o sea, sobre la opinión pública, no es popular con los gobiernos de turno, entonces siempre tratan de hacer algo para lograr más popularidad, ¿sí? Ahora, en Hungría, el caso de Hungría específicamente, igual es complicado porque el gobierno o el partido de Orbán, que es Fidesz, es un partido populista, no es un partido de derecha radical, pero se ha radicalizado, ¿sí? ¿Y por qué se ha radicalizado? Es porque surge un partido eh, allá por 2015 que se llama Jobbik, y este partido sí es un partido de derecha radical que gana un espacio, que gana en realidad como que el segundo lugar en las elecciones parlamentarias, y esto hace que el partido de Orbán pues también se dé cuenta de que algo hay que hacer. En ese momento es que empieza a radicalizarse el partido de Orbán. Y en general, o sea, el sistema empieza a radicalizarse, el gobierno de Orbán se vuelve mucho más radical, eh, pero aún así, la Unión Europea necesita un espacio, necesita lograr tener un espacio en Europa Central. Y sí es cierto que a pesar de que han tratado de un poco dar declaraciones un poco en contra de las políticas radicales que tiene Orbán, por ejemplo, o acá en el caso del primer ministro Andrej Babiš, que también la Unión Europea ha empezado a hacer investigaciones sobre corrupción y demás. Aún así, los recursos van a parar a manos de ellos, ¿sí? Y es que necesitan un espacio para poder legitimar esto, ¿no? Legitimar la Unión Europea en sí, en Europa Central, que es muy complicado. Sí, para la población es muy complicado. Y la derecha radical en Europa Central, una de las cosas específicas o una de las ideas que tienen es un referéndum para poder salir de la Unión Europea. Esto en República Checa, en Eslovaquia, en Polonia, en Hungría, se habla de eso, son partidos que son euroescépticos, ¿sí? Y son partidos que sí tienen su fuerza, los partidos de derecha radical. Y bueno, eso hace que partidos como el de Orbán o el de Babiš en el caso de República Checa también se radicalicen.
Añado una pregunta aquí, es una pregunta en realidad. Estos grupos, en primer lugar, ¿son una amenaza real finalmente para la Unión Europea? Te mencionabas que tienen entonces algún tipo de reconocimiento popular en los lugares donde operan. Y en segundo lugar, quería consultarte, porque parecen ser algunas demandas más bien compartidas, esto de decir, bueno, queremos referéndum para poder salir. Quería consultar si actúan efectivamente en red, están suficientemente articulados. En su momento, hablando de derechas radicales, creo que en la década, no me acuerdo si en los 20 o en los 30, el fascismo italiano intentó hacer algo parecido, ¿no? Una internacional fascista que fracasó estrepitosamente porque no se podían poner de acuerdo. ¿Hoy las derechas radicales sufren un problema de coordinación similar o efectivamente han logrado articular algún tipo de conjunto de demandas para la Unión Europea por lo menos? Sí, es una pregunta súper interesante porque, o sea, también es que en el Parlamento Europeo ellos tienen esa posibilidad, ¿sí? De articularse. Esa es una cosa muy interesante. Y sí se han articulado, ¿sí? Ahora hay algunos que, por ejemplo, entran y salen, pero ¿por qué? Porque van perdiendo apoyo digamos, nacional. El caso de Hungría es interesante, ¿no? Entonces, cuando Jobbik tiene bastante apoyo popular, eh, Fidesz, que es el partido de Orbán, se radicaliza. Entonces Jobbik eh, empieza a perder apoyo popular. ¿Qué tiene que hacer? Entonces, digamos, desradicalizarse un poco. Y es en esos momentos que también falla esa articulación entre las derechas radicales, pero que están intentando, sí, y lo tratan de hacer en el Parlamento Europeo. Ellos tienen su grupo, que es un grupo euroescéptico, ¿no? Entonces tienen ese espacio, entre ellos tienen ese espacio. Ahora, es muy difícil, o sea, porque la derecha radical en el occidente igual es diferente a la de Europa Central, porque igual en el occidente hablamos de partidos que tienen ya mucho tiempo también. Estos partidos por este lado son bastante nuevos. A los movimientos sociales, digamos, de derecha radical no son tan nuevos, pero los partidos de derecha radical en Europa Central son bastante nuevos. Pero sí tienen un apoyo, vamos a decir, no es un apoyo todavía peligroso para la Unión Europea, pero es un apoyo importante. Lo que es peligroso para la Unión Europea es que cómo reaccionan los partidos mainstream a esto, ¿sí? ¿Cómo reaccionan esos partidos a ese surgimiento de los partidos de derecha radical que sí se vuelven populares y toman algunos votos, ¿no? De ellos. Eso es lo peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Pasa el caso de Hungría, en que el partido de Orbán se radicaliza y ahí sí hay digamos, un peligro para la Unión Europea. Se ha explorado mucho la relación entre las derechas radicales e Internet, pero es menos obvio que los grupos religiosos hayan logrado explotar de la misma forma esta tecnología. En las modalidades de generación de influencia que observas para los grupos religiosos, ¿qué rol cumplen las redes, aparte del de convocar a la movilización callejera a la que le has asignado peso para tus análisis? Y otra pregunta, ¿cómo lo compararías con el rol que les ha asignado la derecha radical? Más aún con la reciente confirmación de que los algoritmos de las redes sociales más utilizados tienden a amplificar específicamente el contenido de la derecha radical. Sí, es súper interesante lo de las redes. La verdad es que sí, estos partidos han sabido explotar el uso de las redes. En el caso por ejemplo, República Checa, el mismo líder del partido de derecha radical es muy, muy activo en redes sociales. Sí, él siempre y él responde preguntas y él hace cosas ahí, está muy metido en Facebook, está muy metido en Twitter, es algo que ha sabido explotar. Ahora, el trabajo del partido radical acá en República Checa sí ha sido un poquito más flojo, pero por ejemplo Jobbik en Hungría ha explotado muchísimo las redes sociales y también esa estrategia de ir regionalmente y hacer que la gente vaya participando por redes sociales. No se han cansado de hacer eso. Sí, es un activismo igual cibernético muy, muy fuerte, que no lo hacen los partidos tradicionales, si no logran hacer esto.
Y sí, la derecha radical se ha ido moviendo por esos espacios. También digamos, en el intento de llegar a gente más joven, ¿sí? A llegar a votantes más jóvenes. Y ha resultado bastante bien. Y continúan tratando de mantener em, este espacio en las redes sociales. Y es importante porque sí les ha resultado para encontrar o para buscar apoyo, para hacer sus comunidades más grandes y demás. Y sí es una estrategia importante. Ahora, los grupos religiosos en América Latina, pues también tienen esas plataformas. Y también es una estrategia. Sí, es una estrategia sobre cómo ir haciendo, digamos, el grupo más grande. Porque también hay que ver en qué momento o cómo podemos ver que los grupos de interés, digamos, cómo se forman o cómo van buscando apoyo. Porque una cosa es que ya ellos ya sí son un grupo de interés, ¿verdad? Pero después hay que ir viendo cómo es que ellos logran tener apoyo para, eh, digamos, movilizar a sus miembros, que no solo tiene que ser o no siempre es en la calle, ¿no? Pero es otro tipo de movilización. Y esto es, por ejemplo, la movilización por medio de las redes sociales, la movilización cibernética, porque necesitan buscar apoyo popular, ¿sí? Necesitan legitimar las cosas que ellos quieren como grupo de interés. Y esa sí es una característica que definitivamente comparten con las estrategias que tiene en el caso de la derecha radical acá en Europa Central. Y es un aspecto que no podemos obviar, ¿no? Es muy, muy importante porque otros partidos acá no hacen lo mismo. Es la derecha radical la que está conocida por hacer uso de las redes sociales de esta manera. Sí, se ha estudiado bastante. Sobre eso se ha indagado bastante, sobre la presencia en las redes, o sea, el rol central en la estrategia de las redes sociales, o sea, el rol central que ocupan las redes sociales en la estrategia para las derechas radicales. Es algo sobre lo cual se ha preguntado bastante últimamente y claro, para los espacios, para los grupos religiosos quizás, como muchas veces se los trata como algo cercano o no se les presta tanta atención, quizás no se está evaluando de la misma manera o en la misma profundidad el rol que asignan a las redes en sus estrategias, que quizás pueden ser más o menos similares, pero no tienen por qué ser idénticos. Así que muchísimas gracias, Luciana, por esas distinciones que acabas de plantear. Em, con esto habríamos cubierto los temas centrales que nos interesaba tratar en la entrevista de hoy, que nos interesaba consultarte. Y nos interesaba tocar un último ítem que lo hemos hecho en algunas experiencias anteriores, y es que en realidad intentamos incorporar alguna recomendación o sugerencia de lectura hacia el final de la entrevista. En este caso, para tratar estos temas, acá con el observatorio hemos estado discutiendo y recomendamos la lectura del último libro de Stefanoni, que es La rebeldía se volvió de derecha, cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común, y por qué la izquierda debería tomarlos en serio, dice el autor. Y queríamos consultarte a vos, Luciana, si se te ocurre algún otro trabajo que recomendarías leer para aproximarnos a estos temas. Hemos tocado varios, así que el que a vos te haya parecido más interesante o que llame la atención, si quieres recomendar la lectura de algo, algún libro, algún paper tuyo inclusive, o de quien te parezca que sería interesante recomendar para nosotros y para quienes escuchen esta grabación. Sí, bueno, en el caso de la derecha radical hay tres autores de la derecha radical en Europa Central, sí hay tres autores que han tomado, digamos que han escrito cosas bastante nuevas y muy interesantes, no solo como un trabajo descriptivo, pero también como de verdad ver la influencia que han tenido estos grupos de, derecha, estos partidos radicales de derecha en Europa Central. Ahí está el trabajo de Bartek Pitlas, que habla sobre los partidos radicales de derecha en Europa Central y Europa del Este. También está el trabajo de Andrea Pirro, que él aumenta el término populista, es casi el mismo título, pero son los partidos populistas de derecha radical en Europa Central y Europa del Este.
y también está Michael Mickenberg, que él también también es partidos de derecha radical en Europa Central, pero él tiene otro tipo de aproximación. Entonces él va viendo, digamos, la fuerza de los partidos de la derecha radical como una respuesta hacia la modernización. Entonces es también una lectura bastante interesante. Son tres, yo pondría estos tres como trabajos clave para entender a la derecha radical en Europa Central. Y también a Castmuth, que también hace también hace diferenciaciones, por ejemplo, entre la derecha radical en Europa Occidental y más Europa Central. Creo que estos autores son base para entender a la derecha radical en Europa Central. Y en el caso de los grupos de interés religiosos, bueno, primero, un libro que es fantástico, es un libro que se llama Actores religiosos en la esfera pública. Este libro es de Jeffrey Haynes y Anya Henning. Bueno, en realidad ellos lo ponen, son editores, y ahí hay un artículo sobre cómo conceptualizar la acción religiosa, que este artículo es de Celesta Baum Popperhars y Marcel Hanegraaff. Y este libro es bueno para ver cómo podemos conceptualizar la acción religiosa y cómo podemos hablar de las instituciones religiosas como grupos de interés. Entonces, en el lado, digamos, teórico y también algunos apuntes metodológicos, por ese espacio es un gran artículo. Y el libro en sí de actores religiosos tiene varios otros artículos que son muy buenos, más sobre la influencia religiosa igual alrededor del mundo, no solamente en Europa. Y también algunos textos, como por ejemplo los textos escritos o los libros escritos por Pérez Guadalupe, José Luis Pérez Guadalupe, que son fantásticos para ver cómo la iglesia protestante ha ido tomando, o los evangélicos han ido tomando más poder en América Latina. Hay dos títulos geniales, uno que es Entre Dios y el César, que se llama El impacto político de los evangélicos en el Perú y en América Latina, y el siguiente que se llama Evangélicos y Poder en América Latina. También son fantásticos para ver cómo es que el poder de los evangélicos ha ido pues subiendo en América Latina, y cómo es que logran meterse un poco a las esferas de poder político. También bueno, es un artículo muy corto de Gisela Sarenberg, que habla sobre los evangélicos y política, como que ella dice como más allá del estupor, ¿sí? Es un artículo de revista muy cortito, que es fantástico también para tratar de ver cómo es que podemos salir nada más de ese asombro, ¿sí? Sino ir viendo si es que realmente hay una influencia o no. Sí, hay varios títulos, hay otros títulos que tratan el tema de Brasil, que es súper importante también. Sí, son varios, pero estos son los que ahora se me ocurren como, digamos, base. Qué memoria, y muchísimas gracias por esas recomendaciones. Qué capacidad para darnos los títulos. Anotando recomendaciones. Buenísimo. Bueno, enormemente agradecido entonces por estas recomendaciones finales y por toda la entrevista que nos has dado, Luciana. Ha sido realmente un gusto escucharte y sobre todo contar con tu presencia en nuestro programa. Así que te agradecemos muchísimo la participación en el día de hoy, y de momento les recordamos también a quienes escuchen esta grabación que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar con el @serima.fcpis, en Twitter como también @serimafcpis, y en Facebook estamos como Serima / Centro de Estudios en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente.
Para acceder a más contenido como este también pueden visitar nuestra página, que es observatorioserima.wordpress.com. Y entonces, sin nada más que agregar, esto ha sido todo por hoy y nos encontramos la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.